Gambeteros, gambeteras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema importante en el fútbol. Es uno de los temas que causa mucha polémica y se trata acerca de los tipos de faltas y las amonestaciones. Es esto que muchos de los jugadores, técnicos se llevan como algo, como un problema en el fútbol y no saben qué es lo que ha pitado el árbitro, qué es lo que le ocasiona las amonestaciones, las amarillas y rojas. Pues vamos a ver en este video para que tengas un poco más conocimiento, más información del fútbol en general, no solo jugar y tocar, también tienes que saber para qué te sirve o por qué te pitan una falta. Así que comencemos, pero antes de seguir, como siempre, te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar primeramente con los tipos de infracciones que existen. Hay infracciones que son infracciones leves y infracciones graves. Bueno, las infracciones leves es, por ejemplo, infracciones donde tú causas por algún motivo un jalón de camiseta o yo qué sé, o entras así con toda la fuerza, o hablas mal o dices un insulto al aire pero no a cualquier jugador, o por ejemplo yo que sé, haces infracciones como discutir con el árbitro. Entonces esas cositas son infracciones leves pero que pueden ocasionar, si es que tú sigues intentando y buscando y haciendo varias infracciones, te pueden causar una infracción grave. Entonces, ¿cuándo se ocasiona una infracción grave? Una infracción grave, ya te digo, tú haces varias veces, repites o haces las mismas infracciones. Por ejemplo, en el partido jalas la camiseta, vuelves a jalar y vuelves a jalar, te sacan, te habla el árbitro, te puede hablar o inmediatamente te puede sacar una amarilla. Esas son infracciones graves. O en el caso de que te pongas a decirle una mala palabra a un compañero, una infracción grave. O te pongas a discutir con la barra, una infracción grave. O te pongas a discutir con el árbitro, es otra infracción grave. O con el técnico o cualquier lugar. O cuando entres de manera agresiva a un jugador en el momento que estás jugando, con demasiada fuerza, con las piernas mal posicionadas, eso ya vamos a ver después. Y eso te va a causar una infracción grave. Cuando sucede una expulsión, porque también tiene que ver aquí, cuando tú sigues reiterando las infracciones graves. Por ejemplo, si entras mal y te sacan amarilla, puede otra vez que entres mal, otra amarilla y afuera. Si entras, si insultas a un compañero varias veces o a alguno de tu equipo o a alguno de otro equipo, también son infracciones graves que si reiteras, amarilla, amarilla, roja. Y también cuando insultas al árbitro, cuando te peleas con los demás jugadores, te peleas con el técnico. Entonces son infracciones graves. En el caso de expulsión directa ya es cuando entras de más exageradamente. O sea, expulsión directa cuando viene el árbitro te saca roja directamente sin sacarte amarilla, amarilla. Entonces ahí es cuando tú hiciste algo indebido. Por ejemplo, ir y meterle un golpe a alguien, o golpear al árbitro, o golpearse con la barra, o yo que sé, discutir de forma muy airada con malas palabras bien graves contra otros jugadores, también es ocasión de una tarjeta roja. O en el momento que estás jugando, tal vez un codazo en la cara, un patazo en donde no debes dar, o cualquier lugar, parte del cuerpo que quieras golpear y le diste con mala intención. Siempre toman en cuenta la intención, si vamos a ver después. Eso es una tarjeta roja. Todo eso son lo que tiene que ver con infracciones. Infracción leve, infracción grave, expulsiones, la expulsión directa. Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con faltas. Vamos a ver. Vamos a seguir. Comencemos ahorita con el tipo de faltas. El tipo de faltas hay bastantes. Hay, por ejemplo, empujar a un jugador, patear a un jugador, hacer entradas con barridas por detrás del jugador, jalar la camiseta, jalar las manos, ¿qué más hay? Quemar tiempo,
¿qué más hay? Cargar sobre encima de un jugador. Hay un sinnúmero de faltas que normalmente se hace de forma, como te digo, intencional. Es ahí donde se justifica la intencionalidad. Por ejemplo, el árbitro va a ver la intencionalidad. Muchas de las veces un jugador a veces jaló la camiseta sin querer porque se enredó o metió la mano. También la mano también es una falta, ¿no? O metió la mano sin tomar en cuenta. Bueno, ahora hasta las manos en el área es sinónimo de penal. Entonces, en el área pequeña del arco, sinónimo de penal. Entonces, todo eso se ve la intención fuera del área. Si tú entraste en un cuerpo legalmente, por ejemplo, llegas y chocas con hombro a hombro, ese es un tipo de infracción que es, ¿cómo se puede decir?, justificada en el fútbol, pero a la final sí es una infracción. También en el caso de que vayas con todo el cuerpo sin tener la bola y chocar, ahí se ve la intención, ahí estás tratando de dañar al jugador y botar. Por eso se justifica mucho la intención. A veces, muchas de las veces te barres, pero te barriste por barrer y coger la bola o atrapar la bola, pero algunas veces tú no alcanzas a tomar la bola y terminas llevándote al jugador, pero al mismo tiempo tú encoges las piernas antes de tocar al jugador. Entonces ahí se ve, y por más que sea es una falta, pero no hay intencionalidad para sacarte una amonestación como una amarilla o roja. Esos son, ve la intencionalidad del árbitro. Pero si tú vas a las piernas directamente a barrerte, entonces ahí sí ya es una amonestación y posiblemente roja. Por eso se tiene que ver mucho la intención, el árbitro tiene que ver mucho la intención con la que vayas. Muchos jugadores van de una forma desleal, van de una forma inapropiada a barrerse, a maltratar al jugador. Hay gente que es muy maniosa, por ejemplo yo he notado en el fútbol que hay gente que te lanza manazos en la cara, te rasguña, te mete puñetes aquí. El que ha jugado sabe, te mete puñetes aquí en la parte de la espalda, en la barriga, te mete rodillazos en los muslos. Eso ya depende al momento de jugar, te vas dando cuenta cómo te van dando. Aquí lo importante no es picarse, porque muchas de las veces nosotros como jugadores nos picamos, nos dan rodillazos, te doy otro. No, aquí lo que se debe hacer es tranquilamente, si tú eres buen jugador, sigue jugando como sabes jugar, y él va a ver que no le tomas en cuenta lo que hace. Simplemente juega. Si ya ves que te da un golpe innecesariamente y te da muy duro, pues simplemente bótate, trata de que te vea el árbitro para evitar un pleito. Normalmente a ese tipo de personas se les saca una amarilla o muchas de las veces roja. Han visto también en el fútbol que saltan y meten codazo en la cara, pero a veces dicen no es intencional. Se ve la intencionalidad porque sabe dónde va a saltar el jugador. Los jugadores ya sabe dónde va a saltar el jugador y por ende suelta el codo y hace para atrás. Ya con eso ya es una mala intención, por eso se justifica normalmente como una roja, y así se va viendo muchas de las veces. Ahorita vamos a hablar de cuando te sacan ya una amonestación roja, y es en ese momento cuando haces un comportamiento antideportivo también, una roja directa. Eso me olvidé más rápido. Un comportamiento indeportivo es como, por ejemplo, llegas y le escupes al árbitro, le escupes al jugador, como te dije, le golpeas, insultas deliberadamente, yo que sé, haces cosas indebidas. Por ejemplo, te hicieron el cambio y te quedas en la cancha ahí paseándote, eso es antideportivo. O te botas en la cancha sin haberte hecho nada, eso es antideportivo. Son cosas así que en realidad no se debe hacer en el fútbol. Y yo por eso siempre a los jugadores o a mis compañeros cuando juego, es mejor decirles que juguemos todo el tiempo y no quememos tiempo, porque eso es algo que no se debe hacer. Se debe jugar todo el tiempo como al mismo nivel, a la misma velocidad, sin perder ritmo, porque si tú comienzas a cortar el tiempo es algo malo. En un video anterior hablé acerca del tiempo, acerca de cómo se dice, de quemar tiempo. Lo que pasa es que normalmente estamos enseñados, como en todo lado, a quemar tiempo, y eso es algo que no se debe hacer, porque si tú quemas tiempo es como que estás haciendo, o sea, no estás respetando el fútbol, más que todo,
no las reglas, sino el fútbol. Porque es como que tú sabes jugar, te gusta jugar y te pones a quemar tiempo, es como que yo le veo para qué juegas, o sea, para qué juegas. Se supone que es un juego. Entonces en un juego uno no debe quemar tiempo, sino disfrutarlo y jugar todo el partido. Muchos de los jugadores hacen eso de quemar tiempo, botarse en la cancha, sacar el lateral con lentitud. Hasta en los profesionales se ve eso, cosa que no le veo adecuado, no le veo correcto a mí. Me gusta que salga jugando rápido. Y si a mí le veo más temor de que, por ejemplo, si vamos ganando o si se va ganando, es como temor a que nos empaten o a que nos ganen, en vez de jugar y tratar de hacer otro gol. Eso se ve la diferencia. Eso ya es mentalidad. Muchas de las veces la mentalidad nos daña, eso de quemar tiempo. No hagan eso, no permitan que los técnicos les instruyan de esa manera de quemar tiempo, porque eso es algo negativo. A ti como tu jugador te perjudica. ¿Quién te va a ver bien que quemes tiempo en un partido? Nadie. Un video hablé acerca de eso, del fair play. Por aquí les voy a dejar en la descripción de este video, en el primer comentario. Y es algo que hablo totalmente de ese tipo de temas, porque ahora es como que le han hecho muy popular eso de quemar tiempo. Les recomiendo ver un video o todos los videos de Puyol, el jugador de defensa del Barcelona de España y de la selección española. Ese jugador yo nunca le vi quemar tiempo, por más que iba ganando por la mínima y le iban atacando, él no quemaba tiempo. Les vi a los compañeros que comenzaban a hacer quemar tiempo, él llegaba, los levantaba y juega, que botaban cosas, objetos para que el árbitro vea y queme tiempo, nada, que trataba de sacar rápido, les decía que se muevan. Es un jugador que no quemaba tiempo y muchas de las veces él ha ganado bastantes trofeos, ha sido uno de los mejores capitanes a nivel mundial en lo que tiene que ver con el fútbol. Por eso yo recomiendo que vean esos tipos de videos, instruyanse de esa manera, no vayan a ver ese tipo de videos donde se queman, que hacen cosas de comportamiento deportivo, se lanzan las barridas deslealmente. No, eso no vayan a ver. Aquí se juega con el balón y el tiempo que juegues con el balón debes disfrutarlo, no quemar tiempo, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué juegas? Vamos al último tema acerca de esto de las infracciones, y algo que es bien el más polémico, es la infracción del penal o el tiro penal. Este es algo que muchas de las veces confunde a los jugadores porque es penal. Solo el hecho de empujar, de patear o de intentar patear o de obstaculizar el paso o de meter zancadillas o de jalar o de escupir o de, ¿qué te puedo decir? O de hacer carga o entrar mal en el área, entonces ese va a ser penal. Ahora se ha creado mucha polémica por esto de la mano, porque dicen que antes una mano que no era intencional, por ejemplo, ibas así o ibas así, y decían que eso no es mano. Pero hoy he visto que hasta estas manos así también. Pero se dice que cuando las manos están bajas, o sea, vas a defenderte de esta manera y te toca, no es penal. Pero en el caso de que solo el hecho de que hagas así ya y te den las manos, ya estarás obstaculizando la dirección de la bola hacia el arco, y ahí es penal. Por ejemplo, si te mueves así, los brazos te quedaron atrás, es una falta. Entonces muchas de las veces crea mucha polémica. Si tú te cubres tu cara y te da así, ya estás más que todo le toma al árbitro como que estás ampliando tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, viene el balón y te cubres así, te da aquí, ya es penal. Antes eso no era penal, porque te estás cubriendo la cara, estás evitando el golpe en el rostro. Pero ahora sí, es como que algo que no se debe hacer. Por eso muchas de las veces los penales, que son casi siempre que toca mano en el área, ahora se pitan penal. He visto yo penales bien, ¿qué se puede decir? Que no son intencionales, que no tienen sentido cuando tocan la mano. Porque muchas veces solo el jugador, es que a veces tú no puedes acomodar tu cuerpo. Solo que el jugador salte de esta manera y le den el codo, ya es... No puede ir sin brazos, pero saltas así, te dan el codo, ya es penal, no tiene sentido. Pero asimismo ya le ven los árbitros como un reglamento que se aplica para este tipo de penales.
hay diversas, ¿cómo te puedo decir?, conclusiones acerca del penal, sobre todo cuando tiene que ver con la mano. Pero pues las que normalmente vemos, por eso se crea una polémica, porque no se sabe qué mismo pitan los árbitros, entonces se crea una polémica. Hoy en día es difícil saber por qué fue el penal, pero muchas de las veces si solo vemos faltas que no sean con las manos y te pitó el árbitro para penal, es penal, o sea, ahí no hay polémica. Pero si toca con la mano, ahí tocaría, ahí es una gran disputa entre jugadores, árbitros, técnicos y todo, y la gente y los hinchas. Pero hay que entender, esta parte es muy difícil de comprender, tal vez en unos años ya se aclare más y estaremos viendo con mayores datos el motivo de las manos, porque normalmente yo he visto manos injustificadas que no es para penal, que muchas veces pitan. Entonces, eso es acerca de las penales. En un próximo video estaremos hablando un poquito más detallado, yo te digo, acerca de cómo vaya cambiando, porque normalmente si se cambia el reglamento se ve diferentes cosas. Espero que les sirva este video, ya les digo, no quemar tiempo, no hacer jugadas de comportamiento deportivo, traten de evitar las manos en el área y instrúyanse, vayan a ver videos diferentes, vayan a ver a jugadores que han sido lealmente y legalmente jugadores que juegan de una forma que les gusta el fútbol, vayan a ilustrarse con ellos y les va a servir bastante. Eso es todo, mis amigos gambeteros, gambeteras, y nos vemos en el próximo video.